Título de la lección: Desde un torbellino. Nuestro texto inicial se encuentra en el libro de Job, capítulo 38, verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cualquiera que fueran sus diferencias, los personajes del libro de Job tenían una cosa en común. Cada uno tenía mucho para decir acerca de Dios, o por lo menos con respecto a su comprensión de Dios. Y aunque el contexto de la discusión era el sufrimiento de Job, Dios permaneció oculto en el trasfondo a medida que avanzamos en el libro. Ahora todo cambia. Es Dios mismo quien hablará por sí mismo. Leyendo en Job 38:1, ¿qué sucede aquí que es diferente de todo lo demás en los otros diálogos? Repentina e inesperadamente Dios ahora aparece en el libro de Job dialogando con él. En el capítulo 37 concluye con el discurso de Eliú, y lo siguiente que sabemos es que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. En un instante es solamente Dios y Job. Nadie más parecía contar en ese momento. La palabra torbellino viene de una palabra hebrea que significa tormenta o tempestad, y se ha usado en relación con la aparición de Dios a los humanos en diferentes ocasiones. Aunque no se nos da ningún detalle físico acerca de esta teofanía, una manifestación visible de Dios a la humanidad, es claro que Dios le está hablando a Job en manera poderosa, que ciertamente captó la atención de Job. Dios se revela a los seres humanos caídos una y otra vez. Las Escrituras nos muestran cuán cerca está Dios de la humanidad. La Biblia enseña que nuestro Dios no es un Dios distante, que creó nuestro mundo y nos dejó abandonados. En cambio, Él es un Dios que interactúa estrechamente con nosotros. No importa cuáles sean nuestras tristezas, nuestras aflicciones o lo que nos confronta en la vida, podemos tener la certeza de que Dios está cerca y que podemos confiar en Él. Una cosa es creer intelectualmente en lo cerca que está Dios de nosotros, y otra bien distinta es experimentar esa proximidad. Debemos encontrar la forma de acercarnos más a Dios y encontrar esperanza y consuelo en esta relación. Después de lo que le debió parecer a Job un silencio sumamente largo, finalmente Dios le habló, aunque lo primero que le dijo pudo haber sido no lo que Job deseaba escuchar. Leemos en el capítulo 38, verso 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios hace preguntas a los humanos. Esto no es porque Él no sepa ya las respuestas. En cambio, como a menudo hace un buen maestro, Dios plantea preguntas para ayudar a las personas a aprender cosas que tal vez necesiten comprender mejor. Las preguntas de Dios son recursos retóricos para ayudar a llegar a las personas con la verdad. Job tenía mucho para decir acerca de Dios, y el Señor obviamente quería que él viera que de hecho había mucho que él no sabía o no entendía acerca de su Creador. Seamos honestos, si Dios te hiciera una pregunta acerca del estado de tu vida ahora mismo, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué enseñanza y lecciones puedes aprender y poner en práctica hoy? Continuando con la lectura de este capítulo 38, vemos que si Job esperaba alguna explicación de sus calamidades, no la obtuvo. En su lugar, recibió una serie de preguntas retóricas en las que Dios contrasta su poder creador con la transitoriedad e ignorancia del pobre Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios menciona algunas de las primeras imágenes del Génesis y la creación de la tierra, el mar, la luz y las tinieblas. Entonces Dios ironiza diciéndole a Job, tú ya sabes todas estas cosas, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Después de señalar las maravillas de la creación de la tierra, abre el panorama hacia el infinito universo y le pregunta, ¿podrás tú atar los lazos de la Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión?
Luego le señala a Job de nuevo lo que podría haber en la tierra. Si el libro se hubiese escrito hoy, Dios podría haber preguntado: ¿quién ata los quarks en protones y neutrones? ¿Dónde estabas tú cuando medí la masa de un Planck? ¿Es por tu sabiduría que la gravedad curva el espacio y el tiempo? La respuesta a todas estas preguntas es, por supuesto, no. Job no estaba allí y sabía muy poco acerca de los fenómenos a los que Dios se refirió. Dios quería mostrarle a Job que aun con toda su sabiduría y aunque hablara lo recto acerca de Dios, en contraste con esos hombres, Job sabía muy poco y esa falta de conocimiento se reveló por su gran ignorancia del mundo creado. Si Job sabía tan poco acerca de la creación, ¿cuánto podría comprender acerca del Creador? ¡Qué gran contraste entre el Creador y lo creado, entre Dios y la humanidad! ¿Quiénes somos en realidad? Y no obstante, miren lo que Dios hizo para salvarnos y ofrecernos la comunión eterna con Él. Desde nuestra perspectiva actual, es fácil considerar las preguntas que Dios hizo y ver que Job, quien vivió hace miles de años, podía comprender poco acerca del mundo creado. No fue hasta entrado el siglo XVI, por ejemplo, que algunos humanos finalmente comprendieron que el movimiento visible del Sol era el resultado de la rotación de la Tierra sobre su eje y no que el Sol girara alrededor de la Tierra, cosa que hoy la mayoría da por sentado. La ciencia nos ha revelado facetas de la realidad que antes estaban ocultas, pero todavía hay mucho que tenemos que aprender y, lejos de eliminar la majestad y el misterio de la creación de Dios, la ciencia lo hace aún más fascinante, revelando la profundidad y la complejidad del mundo natural que generaciones anteriores no conocían en absoluto. Leemos en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Los hombres de ciencia han estudiado mucho y aún así aceptan con humildad los límites del conocimiento humano. Aún con todo el conocimiento que hemos acumulado en los últimos siglos, la creación sigue llena de maravillas y misterios que apenas podemos penetrar. Cuanto más aprendemos acerca del mundo creado, tanto más asombroso y misterioso se nos aparece. Un estudio serio del mundo creado hace que nos maravillemos ante el infinito poder creador de nuestro Dios. Leemos en los capítulos 40 y 42 la respuesta de Job a la revelación que hizo Dios de sí mismo. Obviamente Job quedó abrumado por lo que Dios le mostró. En Job 42:3, cuando dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?, sencillamente estaba repitiendo la primera pregunta que Dios le hizo. Job ahora sabía la respuesta. Era Job mismo el que hablaba de lo que realmente no sabía. Nota lo que Job dijo en el capítulo 42, verso 5. Aunque él había oído acerca de Dios, ahora que había visto la manifestación divina, tenía una mejor visión de Dios. Job se vio como realmente era, por eso reaccionó despreciándose a sí mismo y arrepintiéndose en polvo y ceniza. Muchos hoy no leen la Biblia porque encuentran aquí la verdad bíblica universal, la pecaminosidad de todo ser humano, y lejos de aceptar la reprensión y llamado divinos, cierran los ojos de su mente para no creer, aunque su conciencia les acuse. Es como querer tapar el sol con un dedo. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a pesar de los intentos de Satanás de volverlo en contra de Dios, Job se mantuvo fiel en todo ese tiempo. Él era un creyente sólido y fiel del Señor. Como sucedió con Isaías y Pedro,
el tener una vislumbre de la santidad y del poder de Dios fue suficiente para que Job se humillara al reconocer su propia pecaminosidad y pequeñez. Así somos todos los seres caídos, dañados por el pecado, cuya naturaleza misma nos pone en conflicto con Dios. Por eso ninguno puede salvarse a sí mismo, ninguno puede hacer suficientes obras buenas para merecer ningún favor ante Dios. Por eso todos, aun los mejores de entre nosotros, los que como Job son perfectos y rectos humanamente y temen a Dios y se apartan del mal, necesitan gracia, necesitan un Salvador, necesitan a alguien que haga por ellos lo que nunca podrían hacer por sí mismos. Afortunadamente tenemos todo eso y aún más en Jesús. Imagina que ahora mismo estás frente a Dios. ¿Caerías a sus pies para adorarle y clamar por misericordia? Dios ha permitido que raudales de luz se derramen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes, pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar, de acuerdo con principios científicos, las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación divina, debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales. Consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar otro paso más y dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Alfred North Whitehead, un gran matemático y filósofo que vivió en el siglo pasado, declaró: hace 57 años entré como un joven en la Universidad de Cambridge. Hombres brillantes me enseñaron ciencias y matemáticas y me fue bien con ellas. Desde fines del siglo he vivido para ver que cada una de las suposiciones básicas de ambas eran puestas a un lado. Pero frente a esto, los descubridores de las nuevas hipótesis en la ciencia declaran mintiendo: ahora por fin tenemos certeza. Esto nos dice que debemos ser cuidadosos antes de aceptar lo que los hombres brillantes del mundo nos enseñan hoy, cuando lo que enseñan contradice la palabra de Dios. Querido amigo y amiga, observa con cuidado algunas de las maravillas de la creación que la ciencia moderna nos ha revelado, que la gente de antes no podía haber entendido. Todas ellas nos revelan el asombroso poder creador de nuestro Dios. Pero más maravilloso es poder no solo conocer al Creador, sino poder llegar a tener una relación mucho más segura e íntima que con cualquier otro ser humano imperfecto como nosotros. Es asombroso lo que podemos lograr en esta única vida terrena con su ayuda. Por eso quiero decirte que hoy es un nuevo día de oportunidad para amistarte de veras con nuestro Dios. Él quiere vivir en nosotros y acompañarnos doquiera que vayamos para disfrutar ya desde ahora la bendición plena y gozosa que viviremos con Él en ese mundo eterno, renovado y perfecto, mucho mejor preparado para sus hijos e hijas que le aman. Que sea el mismo Dios en Jesús quien te bendiga. Es mi oración por ti. Les invitamos a escuchar el siguiente canto que nos habla de la belleza del nacimiento del Hijo de Dios Jesucristo en esta tierra.